Tomar asiento, por favor. Qué hermoso tiempo cuando buscamos del Señor, cuando nos sumergimos en su presencia. Verdad que cuando estamos en ese tiempo no hay nada que interese, nada que importe. Lo que importa es la comunión con Él. Ahí es cuando el Señor empieza a manifestarse en cada una de nuestras vidas. Y en esta noche quiero compartir un pasaje en el cual pues nos muestra, ¿verdad?, que el Señor está interesado en nosotros. El Señor está pendiente de nosotros, está pendiente de ti y de mí. Amén. Dice la palabra en el libro de Apocalipsis, capítulo 2. El apóstol Juan recibe una revelación del mismísimo Señor Jesucristo. El Señor resucitado se manifiesta en la vida de Juan, estando él prisionero, exiliado en la isla de Patmos. Le da este pasaje. Tiene esta revelación en el capítulo 2, versículos del 1 al 7, diciendo: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete y haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieses arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, bendito Rey. Gracias, Señor y Dios del universo y de nuestros corazones también, Señor. Te pedimos, Padre, que esta palabra, Señor, llegue hasta lo más profundo de nuestro ser. Como está escrito, Señor, palabra como espada de doble filo que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Mi Dios, gracias por tu palabra. Glorifícate, guiándonos en este pasaje, Señor. Amén. Cuando disfrutamos de la comunión con el Señor, como lo estamos haciendo, ¿verdad? Hay una intimidad, una comunión, una amistad, una interacción plena con el Señor, donde muchos nos quebranta, ¿verdad? Porque no podemos resistir la presencia del Señor y pues nos quebrantamos, nos humillamos ante Él, lloramos, nos postramos. Es porque Dios está obrando, porque Dios es todopoderoso y sobrenatural, y Él anhela realmente ese tiempo de comunión con cada uno de nosotros. Y este apóstol Juan estaba ahí, ¿no es cierto?, en la isla de Patmos, exiliado, y recibe pues esta palabra precisamente para la iglesia. Y obviamente aquí nos presenta los mensajes a 7 iglesias de Asia, que estas 7 iglesias representan la iglesia universal, la iglesia total que existía en todo el mundo, y hasta hoy, hasta nuestros días, estos mensajes son para la iglesia del Señor Jesucristo en todo el mundo, en todas partes. Y este llamado de atención, este mensaje que le da a la iglesia de Éfeso, porque le dice: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Le habla a los pastores, ¿verdad? El que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Un mensaje a la iglesia, un mensaje a los líderes de las iglesias.
también a la congregación, también a cada miembro, a cada persona que conforma el cuerpo de Cristo, la iglesia, en cualquier parte del mundo. Y nos muestra cómo es su amor, cómo es de su interés en cada uno de nosotros. Él no está lejano como muchos pensamos. Muchos creemos o creen, ¿no es cierto? De pronto nosotros hemos confiado más o estamos precisamente en ese punto, ¿no es cierto? En donde nosotros creemos, declaramos, confiamos, a pesar de las luchas y dificultades. Pero nos hace notar que Él está pendiente, que Él conoce tu situación, Él conoce lo que tú has pasado, Él conoce lo que tú has hecho. Nada de lo que tú has hecho por la obra del Señor, para Él y en favor de su nombre, ha sido en vano. El Señor lo conoce, el Señor lo sabe. No hacemos ninguna de las cosas, no hacemos para ningún hombre. Y si nosotros nos estamos equivocando a veces para que nos vean, o si es que no nos ven, o si es que nos ven, saldremos beneficiados o no beneficiados, eso no debe ser. Nosotros debemos tener siempre en cuenta que el servicio al Señor, lo que hagamos es para Él, para su iglesia es para Él, para esta congregación todo lo que hagas es para Él. Si tú le sirves, si tú le cantas, si tú ofrendas, si tú diezmas, es para Él, para que el nombre del Señor sea exaltado. Y el Señor no pasa por alto ninguna de las cosas que tú y yo hemos hecho. Por eso nos dice, ¿ve? Mira, yo conozco tus obras. Por eso es lindo, ¿verdad? Tal vez si el Señor conoce, de pronto no deberíamos orar, Señor, yo hice esto, yo hice esto otro, sino sencillamente siempre reconociéndole y dándole la gloria a Él, porque Él ya conoce tus obras, Él sabe lo que tú has hecho. De pronto que no cometamos, ¿verdad?, ese error o ese pecado que lo hacían los publicanos, los fariseos en el tiempo de Jesús, ¿verdad? Me recuerda el pasaje cuando se acercan al templo a orar un fariseo y un publicano. Un fariseo, un hombre de la ley, un conocedor de las escrituras, maestro también para enseñar, pero también implacable para exigir y esperar que la gente cumpla al pie de la letra lo que ellos enseñaban. Y también un publicano, un hombre muy odiado, menospreciado, rechazado por la sociedad, porque siendo judío trabajaba para el gobierno romano y obviamente los oprimía, los extorsionaba y se aprovechaba de ellos. Por eso que era odiado un publicano. Y el Señor Jesucristo toma esa parábola, ¿verdad? Dice el publicano y el fariseo subiendo al templo. Y el publicano y el fariseo se presentan ante el Señor para presentar su oración. Y dice que el fariseo oraba y decía, Señor, yo asisto al templo todos los días que hay reunión, doy diezmos de todo lo que gano, pues hacía realmente todo, o sea, ayunaba una vez por semana, ayunaba, oraba, ofrendaba. Tal vez hoy en nuestros tiempos a lo mejor ese era uno de los mejores miembros de una iglesia. Pero dice, mirándole al publicano que estaba también junto a él o a un lado, decía, y te doy gracias porque no soy como Tito. Tremendo, ¿verdad? Cómo se exalta, cómo se ensalza. Gracias por eso. Y luego Jesús refiere también al publicano y dice, bueno, en cambio el publicano oraba. Decía que no si siquiera se atrevía a alzar sus ojos ante el altar, sino que agazapado, agachado, humillado, avergonzado, se golpeaba su pecho y decía, Señor, sé propicio a mí, pecador. Y finalmente Jesús les preguntó, dicen, ¿cuál de los dos regresó justificado? ¿A cuál de los dos escuchó la oración el Señor? ¿Aquel que se exalta, aquel que saca a relucir todo lo que es, todo lo que hace? ¿O el otro que decía, Señor, no me atrevo para nada, sé propicio a mí,
Estaba diciendo: Señor, conmigo lo que tú quieras hacer. Si hay algo de bueno, sé propicio, y si es que hay algo de malo también, sé que puedo merecer castigo o puedo merecer algo de ti, ¿verdad? Esa es una cualidad, esa es una actitud de humildad, de reconocimiento. Esa es la actitud con la cual se debe acercar al Señor. Y el Señor aquí muestra, ¿verdad? Dice: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos. Y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Era una iglesia que tenía buena doctrina. Era una congregación que sabían valorar y también medir, ¿no es cierto? Y conocer a las personas, a los que venían en nombre del Señor a traerles mensaje, a traerles palabra. Y los probaban para ver si es que eran realmente enviados del Señor o eran tal vez lobos disfrazados de ovejas. Y era una congregación así, o sea que como que tenía, ¿no es cierto?, ese discernimiento también para poder identificar a falsos maestros. También le dice en el versículo 3: y has sufrido. El Señor conoce cada sufrimiento, Él conoce tus angustias, Él conoce cuando estás en apuros, Él conoce cuando estamos en situaciones difíciles. Y el Señor nos hace saber, dice: y has sufrido, y no ha sido desconocido para Él nuestro sufrimiento, tu dolor. ¿A cuántos nos anima estas palabras, sabiendo que el Señor está pendiente, que el Señor cuida de nosotros y sabe todo lo que hemos pasado? ¿A cuántos? Amén. No es alguien que está desconocido o lejano o tan ocupado o estresado que no hay cómo llamarle la atención o no hay cómo orar. Miren, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Amén, qué bendición. Qué lindo que el Señor pueda decir de nosotros: de ti y de mí, tú has sido esto otro, ¿verdad? Has sido esforzado, valiente, has sufrido, no has desmayado, has tenido paciencia, has trabajado duramente. Todo lindo hasta aquí. Pero el versículo 4 dice: pero tengo contra ti. Buena enseñanza nos deja esta escritura, ¿verdad? Que para llamar la atención el Señor primero reconoce una lista de cualidades, cosas buenas. Aprendamos, ¿verdad?, que también para llamar la atención como padres o como líderes o como autoridades, también reconozcamos las cosas buenas que las personas hacen. También reconozcamos las cualidades, las habilidades de nuestros hijos, de los subalternos en los trabajos, ¿verdad?, de las personas, de los discípulos, para el caso de los maestros, de los líderes, para con sus discípulos. Reconocer también sus habilidades, su trabajo, su esfuerzo. Y luego les llamamos la atención: pero tengo contra ti. Y aquí viene la llamada de atención a la iglesia. Esto es lo que nos llega, esto es lo que nos debe redarguir, lo que nos debe desafiar a un cambio en nuestro estilo de vida. Pero tengo contra ti. ¿Qué tenía el Señor contra la iglesia de Éfeso? Que nosotros también somos una representación de esa iglesia. Dice: tengo contra ti que has dejado tu primer amor. El primer amor son esos primeros tiempos cuando nosotros conocimos a nuestro Señor y Salvador, cuando su luz nos resplandeció, iluminó nuestra mente, nuestra alma, nuestro espíritu, y pudimos entender que necesitamos del Señor. Nos arrepentimos, le entregamos nuestra vida a Él y entró a Él a nuestra vida a ser el Señor y Salvador de nosotros. Y comenzamos nosotros a descubrir el amor, empezamos a sentir su amor. Y cuando recién iniciamos en el Señor, ¿verdad que no nos perdíamos una sola reunión? No sé, ustedes, pero yo me acuerdo hace tantos años que cada vez que había reunión, yo estaba en todas las reuniones en la iglesia. Entre semana había culto de oración los miércoles, el viernes había grupo de hogar, el sábado había reunión de jóvenes, el domingo culto en la mañana, bueno, y también culto en la tarde. Yo iba a todos, hermanos. Tal vez sería uno de haber dicho: bueno, desocupado. Sí, estábamos recién casaditos con mi esposa, no teníamos hijos todavía. Conocimos al Señor ahí, ¿no es cierto? En la luna de miel conocimos al Señor. Qué linda luna de miel, qué bendición.
poder disfrutar todos los días que podíamos yendo a la iglesia. Y cuando cuando somos nuevitos en el Señor, lo amamos de tal manera porque empezamos a descubrir el amor de Él en nosotros. Empezamos a hablarle al que viene a su lado, con el que se encuentra, usted le habla del Señor. Al vecino usted le habla del Señor, a su compañero le cuenta su testimonio. Y así es, uno empieza a ser ganador de almas. Las personas nuevas son las que más almas ganan, ¿sabían eso? Amén. Porque los que ya tienen de 10 años para arriba, ya ni se acuerdan cuándo fue la última vez que ganaron un alma para el Señor. Dicen, a ver. Y nos quedamos pensando, ¿no es cierto? ¿Es por qué? Porque dice, has dejado tu primer amor. Dejamos, eso es un pecado, algo que le duele al Señor. Por eso dice el Señor, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Mire cómo el Señor primero reconoce, ¿no es cierto? Le alaba a su siervo, le alaba a su hijo, luego le llama la atención. Pero también nos muestra, ¿verdad? El error, nos muestra la falla. Pero también nos da el consejo. También nos da el mandamiento de que qué es lo que debemos hacer para volver a lo de antes. No nos deja solo con el problema, no nos deja con la llamada de atención, sino que nos dice, recuerda. Mira, le dice, has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído. Recuerda cuándo fue que empezaste a alejarte del Señor. Recuerda. ¿Qué recuerda usted de lo que Dios ha hecho por usted? ¿Qué recuerda cuando solamente imaginarnos nuestra vida sin el Señor? Nuestra vida de pronto solitaria, aburrida, con sufrimiento, con dolor, con complejos, con temores. ¿Verdad que era así? O aún, qué sé yo, aún peor. O a lo mejor no tanto como muchos dicen, no, yo no he matado, no he robado, así que yo no necesito. Nos pensamos o nos creemos justos, como aquel fariseo en el templo. Señor, gracias porque no soy como ese publicano pecador. Tremendo, ¿verdad? Cuando dejamos el primer amor, el Señor nos llama, dice, por tanto, dice, recuerda de dónde has caído y cuál es el primer paso para volver al Señor, el primer paso para volver al primer amor. Dice, recuerda en dónde caíste, en dónde comenzaste a envanecerte, en dónde comenzaste a dejar de depender del Señor, en dónde comenzaste a pensar de que ya no necesitabas orar, ya tenías todas tus necesidades suplidas, tus necesidades satisfechas, no necesitas nada, estás bien. Entonces, ¿para qué voy a ir a la iglesia? Que vayan los desocupados nomás o los necesitados. Pensamos así, no sé ustedes. ¿Verdad que pensamos así? Eso es lo peligroso, ¿no es cierto? Por eso dice, recuerda de dónde has caído y arrepiéntete. Necesitamos arrepentirnos verdaderamente. Es decir, cambiar de dirección, cambiar de mentalidad, cambiar de estilo de vida. Nos hemos estado alejando, el Señor nos llama la atención que hemos dejado el primer amor porque ya no hacemos las cosas que hacíamos antes. Hay personas que cuando alguna persona llega, un nuevo a la iglesia, una persona nueva, y le vemos, ¿no es cierto? Todo él afanosa esa persona, busca comprometerse, busca involucrarse, busca ayudar a hacer algo en la iglesia. Y algunos dicen, es que está en el primer amor, pero ya se le pasará, ya van a ver. ¿Cómo vamos a pensar así? Más bien es un llamado de atención nosotros que hemos dejado el primer amor. Y deberíamos volver a ese primer amor y no esperar que los otros, ya que se le pase, ya van a ver. No, más bien, no, que a lo del otro se me pase a mí y nosotros volvamos al primer amor inmediatamente y no estemos esperando verles caer del primer amor a los demás. Amén. Entonces, mire, dice, por tanto, arrepiéntete. El primer paso, si tú has dejado el primer amor, dice, recuerda de dónde has caído, en dónde comenzaste a desviarte, en dónde recibiste ese empujoncito o esa voz del enemigo que empezaste a dejar de hacer las cosas que hacías. Dice, y luego dice, arrepiéntete mire, nos da la receta. Arrepiéntete y haz las primeras obras. Vuelve a hacer las primeras obras. Cuando te despertabas
o te levantabas a la madrugada y no tenías ningún problema en ir a la reunión de oración, a ir a la reunión de la noche, a ir a cualquier reunión, no teníamos ningún problema, no veíamos ni sol, ni lluvia, ni nada. Ahora vemos todo es inconveniente. Es que va a ser sol, es que va a ser frío, es que parece que va a llover, o tenemos visitas. Mire, hay visitas, lindas personas, a veces familias, amistades, pero no se deje robar la bendición por una visita. Gente que se queda en casa porque le vinieron a visitar justo el día domingo, o le llaman entre semana y le dicen: te voy a visitar el domingo, y ya le dejaron sin culto el domingo porque ya le ofrecieron venir a visitar. Al Señor que se quede nomás, ¿no es cierto? La cita que tenemos con el Señor, Él no importa que se quede nomás. Yo voy a recibir a mis visitas, a mis amigos o a mis familias. Hemos dejado el primer amor. Por eso dice: recuerda de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, mira, ya nos da la receta, pero también nos da la advertencia. ¿Qué pasa si nosotros no lo hacemos? Si no, dice: vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, y si no te hubieras arrepentido. Quitaré ese candelero, ¿verdad? Quitaré ese candelero. El candelero aquí representan las iglesias. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Y también habla, ¿verdad? Sí, pero tienes esto, sí, tienes cosas buenas. Tú aborreces los pecados de grupos de personas de que hacían énfasis, ¿verdad? Y abundaban en pecados, en idolatría y en pecados pecados sexuales. Estos eran los famosos nicolaitas, que para ellos la santidad no les llamaba la atención, no les importaba el vivir en pecado, en hacer cualquier cosa. Pero el Señor nos da la receta. Dice: por tanto, recuerda de dónde has caído, arrepiéntete y haz las primeras obras. Amén. ¿Cuántas veces orabas? ¿Cuántas veces tomabas la Biblia, leías a la semana o al día? Vuelve a las primeras obras, dice el Señor. Vuelve a los primeros pasos cuando estábamos en Él, y no permitamos que ese amor que el Señor ha derramado en nosotros, ese fuego, ese amor ardiente por el Señor, se enfríe y lleguemos a ser tibios. A la última iglesia le decía: por cuánto eres tibio, no eres ni frío ni caliente, eres tibio, dice: te vomitaré de mi boca. Por eso nosotros, mis amados, este es un llamado de atención para nuestras vidas, y para que nosotros anhelemos ese primer amor y nunca le dejemos. Nunca pensemos en que nos pasará, nunca esperemos ese día en que nos pase, sino que cada día alimentemos el amor, cada día alimentemos esa comunión, cada día alimentemos esa relación con nuestro Señor y Salvador. No deje que se enfríe ese amor, no deje que se apague, no deje el primer amor, porque eso es lo que Dios llama la atención a su iglesia. Y mira finalmente lo que dice: el que tiene oído, oiga. Uno dijera: bueno, todos tenemos oído, pero a veces podemos estar oyendo, ¿no es cierto?, pero no escuchando, no poniendo atención. ¿Sí le ha pasado de que a veces cuando usted está pensando en otra cosa, usted habla con alguien, pero está pensando en otra cosa? No se da ni cuenta ni qué le dice, porque a veces le hacen la pregunta y no sabemos qué responder. Estuve oyendo, pero no le escuché, no le puse atención. Por eso dice: el que tiene oído, oiga. Quiere decir: atiende lo que te digo, pon atención a lo que te digo y pon por obra por lo que te digo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y viene la bendición, la promesa, ¿verdad? Al que venciere, es decir, volviste al primer amor. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. El árbol de la vida está reservado para todos los hijos de Dios, para todos los creyentes que vencieren, los que no dejaron el primer amor,
O si dejaste, te alejaste, te enfriaste, pero volviste, te arrepentiste y volvimos a las primeras obras, ¿verdad? Y volvimos al primer amor. Ese es el que venciere, ese es el que vence, ese es el que tiene la promesa, ese es el que tiene esta promesa de parte de Dios. Dice, le daré a comer del árbol de la vida. Y recuerden que el árbol de la vida está resguardado. El árbol de la vida está reservado para los últimos tiempos. A este árbol de la vida tenían acceso Adán y Eva al principio de la humanidad. Pero por causa del pecado, dice que el Señor puso ángeles alrededor con sus espadas ardientes para que no lleguen al árbol de la vida, dice, para que no vivan eternamente. Pero cuando ya nos dé el premio, cuando al que venciere, dice, le daré a comer del árbol de la vida, te está hablando de la vida eterna en la presencia del Señor, acceso al árbol de la vida, acceso a aquel árbol donde nosotros podamos alimentarnos y vivir por toda la eternidad, alabando y adorando a nuestro Dios y Salvador. Amén. Así que, ¿cuántos desean volver al primer amor? Amén. El Señor nos ha dado la receta, nos llama la atención y nos dice, por tanto, recuerda de dónde has caído. Vamos a recordar inmediatamente, siempre analízate, siempre busca, mide, diagnostícate. Es bueno analizarse, autoanalizarse y no creernos súper santos, ¿no es cierto? O no creernos de que no tenemos ningún problema. Reconozcamos, meditemos, dice, recordemos de dónde hemos caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Amén. Yo les invito a que nos pongamos de pie. Iglesia Cristiana Dos Hemisferios. Contáctanos al 343-1658 o al 099-8308-192. Encuéntranos en Facebook como Iglesia Cristiana Dos Hemisferios.